Hola, buenas a todos. Estamos en un debate de 98. Este es mi primer debate como moderador y bueno, es un debate sobre las condiciones para la investidura. Primero de todo, me gustaría presentar a cada uno de los tertulianos. El primero de todos tenemos con nosotros aquí a José Luis Uriz. Bienvenido. El Bien allá siguiente. y te lo pondremos fácil. Muchas gracias. El siguiente es Juan Puello, de Fuerza Cívica. Buenas tardes. El tercero sería de Por un Mundo Más Justo, Alex Plans. Hola, buenas tardes, un placer. El cuarto sería Juan Carlos Pérez. Arratsaldeon, bona vesprada y agradecido de estar por aquí. Y por último tendríamos a David Muñoz, director del Diario de España, ¿cierto? Sí, nada, muchas gracias por la invitación como siempre y hoy un debate un poco más movido quizás, aunque lo pondremos fácil como ha dicho José Luis. Mientras sea interesante, eso es lo que cuenta. Entonces, bueno, vamos al ruedo directamente. Empiezo con la primera pregunta. Una pregunta seguramente para muchos caldeante sobre la amnistía. ¿Creéis que una de las condiciones para la investidura, como es la amnistía, ayudará al clima social en Cataluña? ¿Cómo valoráis eso? Primero de todo, José Luis, te tocaría a ti. Tenéis 1 minuto y medio. Bueno, realmente, primero, una aclaración. No es que sea una amnistía, o sea, no es una amnistía como la del 76, 77 que viví muy directamente, sino que es otra cosa. Es una cosa, es una condonación de la deuda, digamos, de lo ocurrido en el 2017 en Cataluña, específicamente en Cataluña. Y en segundo lugar, aclarar que no es anticonstitucional, o sea, en ningún punto de la Constitución, en ningún apartado, se señala expresamente que la amnistía pueda ser anticonstitucional. Luego, entonces, partimos de esos dos ejes, ¿no? Y luego, respondiendo a la pregunta, no solamente es necesaria, es que es imprescindible. Yo creo que yo que viví 5 años en Cataluña, justo en la época donde se planteó el inicio de todo este conflicto, me di cuenta de que aquel recurso del Partido Popular a un estatut que todo el mundo hacía como suyo, incluso yo creo que una parte de la militancia y de los votantes del Partido Popular, pues generó este conflicto, ¿no? Todo conflicto tiene que ser, todo conflicto político debe ser resuelto de forma política, ¿no? Jamás de forma judicial, ¿no? O sea que yo creo que empezamos mal esta andadura, ¿no? Y ahora es una manera de resolverlo. Que luego en medio hay una necesidad de votos para la investidura, sí, indudablemente, eso no hay quien lo pueda poner en cuestión, ¿no? Pero por detrás de todo eso está el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que en los 5 años que lleva este gobierno, 4 años más otro año añadido, la situación en Cataluña se ha tranquilizado mucho. Yo creo que la amnistía la tranquilizará definitivamente y yo creo que eso es bueno no solamente para Cataluña, es bueno fundamentalmente para España. Yo creo en un proyecto de España en el que quepamos todos y por tanto creo que sería positivo. Muchas gracias, José Luis. Ahora sería el turno de Juan Puello. Pues yo voy a comentar diciendo que estoy de acuerdo con José Luis en una cosa. Y es que el clima social que había en Cataluña hasta hace pocos meses era tranquilo. La gente ya no hablaba, no se preocupaba, no le interesaba tanto la independencia como desde el 23 de julio, cuando ya varios políticos metieron en liza la posibilidad de la amnistía. Si esto va a ayudar a tranquilizar las cosas, pues se ha podido ver, se está comprobando que no es así. Tampoco se hace por eso. Es decir, la posibilidad de la amnistía o no amnistía no la están haciendo para reducir la tensión, no la están haciendo para ayudar a que todos nos entendamos mejor y que haya menos distancias. Se está haciendo justo para lo contrario. De hecho, lo que se está haciendo es para que Pedro Sánchez pueda ser presidente. No hay ninguna otra razón que no sea esa. Por eso ni se ha hablado de la amnistía en la campaña, ni se ha hablado de ayudar a los catalanes en ese sentido,
a los catalanes no, a los independentistas catalanes en este sentido, hasta que no ha llegado el 23J, ya ha visto Pedro Sánchez que necesita esos votos para sacar la investidura adelante. Pero ni se está haciendo con la posible amnistía, ni se está haciendo con los 15.000 millones de euros que se ha hablado, ni se está haciendo con entregar infraestructuras ferroviarias españolas a Cataluña. Nada de eso se hace para mejorar el clima social en Cataluña. Se hace para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos con Alex. Bueno, desde Por un Mundo Más Justo pensamos que negociar una amnistía como condición impuesta para la formación de un gobierno y sin el necesario consenso en el Parlamento traerá más consecuencias negativas que positivas. Para evitar esas consecuencias negativas, es conveniente contar con un gran respaldo del Parlamento, que se confirme su encaje en el marco legal y que haya una declaración por parte de los imputados de no volver a cometer delitos de naturaleza semejante. De esta forma, la amnistía es una herramienta que podría desempeñar un papel crucial en la reconciliación, pero nunca como medida aislada, sino como parte de un acuerdo nacional más amplio, enmarcado en un proceso de reconciliación integral, de la misma forma que la Ley de Amnistía de 1977 no se promulgó de manera aislada, sino como parte de un proceso de cambio político más amplio, ¿vale? Abogamos por un enfoque integral que aborde las preocupaciones de todas las partes involucradas y busque sanar las heridas profundas que persisten en nuestra sociedad. Desde el Partido por un Mundo Más Justo, instamos a todas las partes involucradas en el conflicto político en Cataluña a hacer autocrítica, reconociendo el daño causado y a mantener una actitud de empatía hacia las situaciones personales y sociales de sufrimiento, dejando de lado posturas polarizadas y trabajando en pos de un entendimiento que beneficie a toda la sociedad. Tenemos el convencimiento de que mediante el diálogo y la búsqueda de consensos es posible encontrar soluciones que nos permitan avanzar hacia un futuro mejor, tanto para Cataluña como para toda España. Pero este no es el camino. El camino no es para investir a un presidente imponer una amnistía de esta naturaleza. Muchas gracias, Alex, por tu aportación. Ahora es el turno de Juan Carlos. Pues voy a iniciar con el tema de la amnistía, pero creo que es mejor decirlo de Rodalías. El asunto de una transferencia como el tema de cercanías es un asunto que lleva la chapuza. En 2010, con un presidente socialista, el señor Rodríguez Zapatero, y con un ministro de Cataluña, es decir, un consejero del ramo, el señor Quim Nadal, que ahora está con Esquerra Republicana de Cataluña, se hizo supuestamente en 2010 una transferencia porque venía en el estatuto, pero se hizo de tan bien, tan maravillosamente, entre dos partidos que deberían de haberlo hecho magníficamente, que ahora se tiene que volver a hacer. Estas cosas vienen en el estatuto y tendrían que haberse hecho hace muchos años, la transferencia al País Vasco y a todo aquel que lo tenga reconocido. Y es un síntoma. El tema de la amnistía. No va a ayudar. La ayuda viene después. Viene después, en tanto en cuanto este hecho lleva a la situación a hace 7 años. Esa hiperventilación que se hizo por parte de algunos, porque la base imponible, es decir, el sujeto por el que se juzgó supuestamente, es un bluff, es un aire comprimido en la ausencia de hechos delictivos, más allá de declaraciones. Y eso había que retomarlo, es decir, meter el dentífrico otra vez en la pasta, volver a meter el genio dentro de la urna y, por lo tanto, volver a situar la situación del país en Cataluña en el lugar que le correspondía, es decir, aquel que pone a la gente delante del espejo. Y ahora que vosotros, ¿qué proponéis para Cataluña? Porque a Alicia Sánchez Camacho la fumigaron por hacer una propuesta tímidamente parecida a un concierto. ¿Y ahora qué? Esa será la pregunta después de la amnistía y después de poner otra vez el contador a cero. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora es el turno de David. Bueno, ¿va a mejorar el clima? Pues no lo sé. Ayer manifestación en Ferraz, antes de ayer igual, antes del otro también.
en Madrid, en Barcelona, en varias ciudades, va a seguir habiendo por todo el país en las próximas semanas. ¿Va a mejorar el clima? Hombre, pues yo estuve el 1 de octubre en la manifestación independentista bueno, del 1 de octubre, al fin y al cabo la manifestación del 1 de octubre, que se hizo frente al cuartel de la Guardia Civil de Travesera de Gracia en Barcelona, y hombre, pues un ambiente muy amable no había. Es cierto que no había miles de personas como hace años en esas manifestaciones multitudinarias que se hacían en Cataluña, pero se lanzaban objetos, se quemaron banderas, incluso se quemó una de Cataluña, la que no es independentista, la Cataluña, que realmente sí busca la igualdad, que es la bandera normal, y no la que quiere excluir a una parte de los catalanes con esa estelada. Por otro lado, la amnistía no sé para qué va a servir exactamente, bueno, lo sé, y los españoles también, para que el señor Pedro Sánchez llegue a la Moncloa, para que los señores de Sumar y el Partido Socialista lleguen también a la Moncloa con sus ministerios. ¿Va a servir para algo más? Pues no, no va a servir para absolutamente nada más, porque se va a dar la amnistía a personas que están siendo investigadas, no podemos decirlo porque no están condenadas, algunas no, por corrupción, algunas sí, por sedición. Bueno, ya la sedición ya no existe en nuestro Código Penal porque el señor Sánchez decidió eliminarla hace unos meses, decidió rebajar las penas por la malversación también hace unos meses. Ahora, ayer mismo conocimos la noticia de que Marta Rovira, que es la secretaria general de Esquerra, y que Puigdemont están siendo investigados también por terrorismo, es decir, esta noticia ya nos ha venido estupendamente. No va a servir para absolutamente nada porque el señor Sánchez lo que tiene es un afán de poder que le va a llevar a hacer cualquier cosa. Hace años decía, no vamos a pactar con Bildu, lo repito 20 veces si quiere. Bueno, pues a lo habido. Sea también en Navarra, pues les ha entregado la Guardia Civil de Tráfico. Por otro lado, la de tráfico, sí, la Guardia Civil no, la de tráfico sí. Por otro lado, sobre también lo que ha comentado Juan Carlos del traspaso de competencia de las Rodalías, hombre, pues cuando Andalucía y el País Vasco, si no me equivoco, que era la otra comunidad, también lo pidieron, el Tribunal Constitucional dijo no. Pero claro, hay que entender también que la cosa cambia. Bueno, si no es País Vasco, será otra comunidad, porque ahora mismo no me acuerdo, pero Andalucía sí que sería. Dije, David, has pasado el tiempo, cuando puedas, ve acabando. Sí, dijo no, pero claro, es que el Tribunal Constitucional está controlado por el señor Sánchez, al igual que otros órganos de poder del Estado, como Radio Televisión Española, o como el CIS, o como el INE, o como otras instituciones. Vale, muchas gracias, David, por tu aportación. Y ahora tocaremos otro tema que, bueno, a lo mejor no se ha hablado tanto porque ahora estamos más con la amnistía, que es el tema más candente, más caliente, diría yo, pero que también es un tema importante, que es el impuesto a la banca y a las grandes energéticas. ¿Se consideraría una medida necesaria o no? Bueno, esa es la pregunta que os planteo y que me habréis de responder. Por tanto, José Luis, te toca. Ha habido lo que se llama coitus interruptus, o sea, nos hemos quedado a medias de lo que era el debate, pero bueno, está estructurado así, pues lo respeto. No solamente es necesaria, es que es imprescindible. Es que lo que es una vergüenza es que todo lo ocurrido desde la crisis provocada por la COVID haya generado una crisis para la ciudadanía de a pie y haya generado una situación de beneficios escandalosos para esos dos sectores, ¿no? Para las energéticas y para la banca. Eso es inmoral. Y por tanto, yo no creo que haya nadie, o no debería haber nadie, que estuviera en contra de esta medida. Otra cosa es que luego haya una situación de, digamos, en vez de tacticismo, que todo lo que hace el gobierno está mal y por tanto hay que criticarlo. Pero yo estoy convencido de que si el PP estuviera en el gobierno haría lo mismo, ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía se indigna más cada vez que ve unos resultados del Banco Bilbao o del Banco Santander, bastante más que con el tema de la amnistía, ¿no? Porque eso sí que le afecta directamente, ¿no? Por tanto, no solamente es necesario, sino que es absolutamente imprescindible, y cualquier persona de bien, sea político o no, debe estar a favor de esa medida.
Gracias, José Luis. Ahora es el turno para Juan. Yo, José Luis, permíteme, vuelvo a hacer referencia a lo que comentabas tú, que eso de que la gente se indigne más, solo hay que ver la gente que ha salido a la calle por ese tema, ¿eh? Yo no he visto controles policiales por ese Haz tema. una encuesta en tu bar y le Sí. preguntas qué le parece más indignante, si lo del Banco Te- Santander, por ejemplo. Te digo yo que no o habría el ninguna tema de la duda en que amnistía. sería la amnistía. De todas No, formas, no, ya te digo sí que es verdad que son dos sectores que se han visto mucho más favorecidos que el resto de la sociedad. Pero aplicar este tipo de impuestos, este tipo de tasas, yo lo veo claramente populismo, porque es que en cuanto lo apliques va a quedar muy bien en los titulares, va a quedar muy bien en la prensa y ante la población, pero es que después se lo van a repercutir al ciudadano. Si es que en las tarifas del banco y en las tarifas energéticas ya vienen otros gastos que no nos damos ni cuenta, como por ejemplo que alguien deje de pagar la factura de la luz o se le tengas que subvencionar a alguien que no trabaja, nosotros ya lo estamos pagando en nuestras facturas de la luz. O sea, todos nosotros 6 que estamos aquí, si tenemos trabajo y tenemos un contrato de luz energético normal, estamos pagando a los que no lo están pagando, a los que están beneficiados y están recibiendo ayudas del Estado. Entonces, lo mismo va a ser con esa tasa y con ese impuesto a la banca. Sí que es verdad que han sido grandes beneficiados, han sacado buenos resultados, más que el resto de la economía. En Fuerza Cívica, lo que sí que proponemos, por ejemplo, para la banca, es que estén obligados a facilitar una cuenta bancaria gratuita, que no cobren impuestos, que no cobren gastos de apertura de cuenta bancaria ni por tarjeta de crédito. Más que nada, esto lo proponemos ya no por las ayudas que recibieron hace años, que tampoco fueron los bancos que están ahora, sino las bancas controladas por los políticos. Pero lo que nos proponemos es que tengan una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito gratuita para las personas que menos las personas que menos ingresos reciben, como ayuda a ese tipo pues esas clases con esos salarios tan reducidos, y también para los que tengan las rentas más altas, más que nada porque con su dinero ya sacan el beneficio que nos anuncian cada final de año. Muchas gracias, Juan. Ahora el turno para Alex. Bueno, pues por un mundo más justo, lo que pedimos es sentido común. Cuando se produjo el rescate bancario, recuerdo que el FROB en el 2020 publicó un informe en el que tasaba en 58.871 millones de euros el rescate bancario, de los cuales solo el 10%, 5.917 millones, se había demostrado que se habían devuelto a las arcas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en un año, como se publicó recientemente, se han recaudado gracias a esta tasa 1.450 millones, pues quiere decir que tardaríamos 40 años mediante esta tasa en obtener teóricamente, idealmente, el retorno de este rescate que hicimos toda la población española, que salía a más de 3.000, 4.000 euros por ciudadano. Entonces, teniendo en cuenta que esto es idílico, porque como bien apunta Juan Puello, luego la banca se las apaña para no perder nunca, mediante otro tipo de comisiones, no salir perdiendo. El dicho de la banca gana viene por este tipo de cuestiones, ¿no? Que si no es por un lado, ya creamos otra puerta donde al final nunca perdamos, ¿no? Y eso es un poco lo que en nuestra opinión está ocurriendo a día de hoy. Lo que tendríamos que solicitar es no solo la tasa, sino medidas que lo que hagan es accesible el crédito a personas financieramente más vulnerables y sobre todo en cuestiones en las que ya independientemente del poder adquisitivo, la inmensa mayoría de la ciudadanía tenemos una vulnerabilidad, como son el acceso al crédito para el acceso a una vivienda y bienes de primera necesidad. Yo en eso opinamos igual que medidas como las que estaba planteando Juan Puello, que pensamos que son de sentido común y que ojalá los partidos mayoritarios pues tuvieran el valor de decir la verdad, de lo que está ocurriendo y de cómo nos están pintando que están
haciendo remontadas financieras a este sector tan privilegiado como es la banca, cuando en realidad, pues bueno, pues lo que están haciendo es tratando de engatusarnos, de movilizar el voto, pero todo no deja de ser un cierto juego de trilero, si me permitís la expresión. Vale, muchas gracias, Alex. Bueno, intentad con el tiempo no pasaros, dejo un poco de libertad a veces, pero dentro del minuto y medio, si llegáis 2 minutos, ningún problema, pero intentad no pasar de ese límite. Y bueno, ahora adelante, Juan Carlos, con tu intervención. Pues ciertamente las palabras son relevantes y no es un impuesto, no son impuestos, son una serie de tasas bien apañadas, bien montadas por la ministra de Hacienda, que sabe un rato, una jarta que viene en Andalucía, y por eso ciertamente hay que tener claro los conceptos. Y por eso esto se traspasó al sistema concertado de las 4 hermanas forales, y las 4 me refiero a la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, de una manera distinta a la plantilla impositiva de lo que conocemos como impuestos. Y contestando ciertamente a lo que decía antes el querido amigo David, pues ciertamente el Tribunal Constitucional dijo en el año 2016 que había una serie de líneas, 3 en concreto, creo recordar, que debían de ser transferidas al País Vasco. Durante 2 años, el gobierno de Mariano Rajoy Brey rechazó por inacción traspasarlas a las instituciones vascas. Y solamente las traspasó 5 minutos después de un hecho parlamentario que no tendría que haber estado concadenado una cosa con otra. ¿Sabes cuál es? Aprobación de presupuestos generales del Estado. Cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado, 5 minutos después salió la nota de prensa diciendo se van a traspasar porque ya se ha firmado el decreto. Esas cosas deben de haberse hecho cuando tocaba, es decir, cuando correspondía, porque la situación de ferrocarriles es competencia de las instituciones vascas desde 1979. Desde 1979. Lo mismo que tráfico. Tráfico se dio al PNV. Hay una imagen clara de Aitor Esteban firmando la competencia de tráfico en Navarra, cosa que se hace desde el comienzo. En 1928 surge la Policía Foral para cubrir el tráfico. En 1962, o con la laureada de San Fernando y todo, Franco dice que no, y se lo da a la Guardia Civil. En el año 2000, UPN, Unión del Pueblo Navarro, nada de peligrosos separatistas, exige la competencia exclusiva de la Policía Foral para cubrir la situación del tráfico en Navarra. Y luego el señor Pedro Sánchez, oye, Bildu, ¿quieres que te vuelva a firmar eso que ya le he firmado a UPN, que le he firmado al PNV? ¿Quieres que te lo vuelva a firmar? Yo te firmo lo que sea, da igual, te lo vuelvo a firmar. Y así me das los votos. Pues fantástico. Pero no se lo dio a Bildu, se lo dio a Navarra, que era la realmente competente. Y como esto, muchas otras cosas. Hay que tener las cosas muy claras y tener un marco de referencia más compartido. Que el problema que tenemos ahora es que esa fractura del marco compartido es lo que nos lleva a esa manifestación frente a Ferrat que denunciamos desde el País Vasco. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora es el turno de David. Bueno, yo en cuanto al tema del impuesto a la banca y a las grandes energéticas, no voy a entrar mucho, aparte del poco conocimiento que tengo, porque yo no trabajo en economía, trabajo en tema internacional y en tema de política, pero no sé si lo ha comentado, bueno, 2 partes, uno creo que lo ha comentado Juan y otro que ha sido Alex. Una parte de la que ha comentado Juan, estoy de acuerdo en cuanto a que, como siempre, van a ser los consumidores, los ciudadanos, al fin y al cabo, quienes se van a ver perjudicados por estos impuestos, porque al fin y al cabo los bancos, los únicos que tienen son los ciudadanos para darles caña, o sea, para cobrarles más o etcétera. Pero en vez de estos impuestos, pues lo que habría que hacer es una negociación, yo creo, activa con los bancos y hacer pues justo lo que decía Alex. Es decir, fomentar un poco pues el acceso a la vivienda. Lo que no es normal que a día de hoy, si no me equivoco y me ha comentado antes una compañera, es que, bueno, y ya también lo he leído en otros medios y en redes sociales, no es normal que hoy sea más factible comprarte una vivienda que poder alquilar una vivienda. Esto para los jóvenes pues es
insostenible al fin y al cabo, porque un joven que se muda, que cada vez la emancipación es más tarde, la independización de los jóvenes cada vez es más tarde, pues yo creo que es complicado para los jóvenes el hecho de, pues de comprar una vivienda. Es que cada vez los trabajos son más precarios. Hablando con un compañero que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el periodismo, me comentaba que iba a dejar su trabajo porque le han bajado el sueldo, porque le han reducido, si no me equivoco, la jornada laboral y le han bajado muchísimo el sueldo y que está buscando un trabajo y que no encuentra nada, y eso que está en Barcelona, que está en una ciudad, y cada vez paga más de alquiler porque le han cambiado ahora el contrato hace unos meses. Es decir, cada vez la situación es más insostenible. Lo que habría que hacer, yo creo, es una negociación con los bancos y facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y para no tan jóvenes. Lo que no es normal, como decía, es que ahora mismo sea más factible comprar una vivienda que alquilarla. Muchas gracias, David, por tu intervención. Y bueno, ahora pasamos a la última pregunta que sería que va relacionada con también, podríamos decir, con el acuerdo de PSOE y Sumar, que se habló mucho en la semana que se presentó ese acuerdo, que es la propuesta de la reducción de la jornada laboral. ¿Es eficaz o no? ¿Cómo lo valoráis cada uno de los aquí presentes? Empezamos con José Luis. Sí, sí, es eficaz. Mira, preparando este programa, he buscado y en el año 2000, o sea, hace 23 años, escribí un artículo que lo he leído y está de plena actualidad, ¿no? Sobre el futuro del mercado de trabajo. Lo hacía a cuenta del tema de la robótica y todo esto, ¿no? Y terminaba con una frase que sigue de actualidad, que es trabajar menos para trabajar todos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por supuesto, sin reducción de salario, ¿no? Y además está demostrado que se genera una mayor productividad. Yo tengo un ejemplo como es la Volkswagen, que tienen diferentes paros y se ha demostrado de que efectivamente eso genera una mayor productividad. Pero a mí en este momento lo que más me preocupa es una cosa, que me gustaría, aunque no tenga que ver con esto del trabajo, del futuro del mercado de trabajo, ¿no? Y es que tengo una imperiosa necesidad de que el Partido Popular vuelva al redil de la democracia. Creo que es peligrosísimo que se nos vaya de las manos, ¿no? Que se eche al monte. Y creo que la clave para el futuro de este país es un partido democrático que vuelva a la senda democrática. Fíjate, fuimos capaces de hacer eso con Bildu y ahora se nos ha ido el PP. Son cosas de la vida, ¿no? Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Vamos ahora con Juan. Sobre el tema laboral voy a ser yo el que comente menos, porque sí que es verdad que se han hecho varios experimentos sobre esto. Valencia ha tenido a principios de año un mes, creo que durante 4 semanas estuvieron trabajando menos horas. No sé los resultados. Realmente para algo como esto hace falta hacer pruebas y ver cómo funciona. A mí lo que sí que me sorprende es aquellos que dicen que, bueno, que sin reducción por supuesto, tendría que ser sin reducción de salario, pero claro, esto lo pagan los empresarios, lo pagan las pymes que ya de por sí están cerrando, que le estamos obligando a, oye, trabajar menos para trabajar 2, pero claro, es que ellos tienen que estar pagando las cotizaciones de 2. Si se quiere hacer esto, el Estado tendrá que reducir los impuestos que se gravan a las empresas por contratar personas. El 40%, no sé los datos, el 40% de lo que se genera al final se lo lleva el Estado en impuestos. Habrá que revisar también esa parte si queremos que una medida como esta sea rentable. Y en toda España, no luego que si llegan los catalanes y para que te votemos lo podamos hacer de otra forma, ni para que en el concierto vasco puedan hacer lo que quieran. Porque al final lo que estamos haciendo, igual que con todas las ventajas que ha mencionado antes Juan Carlos, ahí lo que estamos haciendo son crear comunidades autónomas de segunda. Entonces, bueno, aquí lo del café para todos hay que medirlo bien y bueno, con lo del tema laboral hay que verlo. Habría que mirarlo y habría que ver cómo se adopta porque no es tan sencillo. No demuestran, los datos no demuestran lo que tú dices, ¿eh? Estamos con 21.300.000 empleados. A mí esos datos que se cocinan a fuego lento, a mí me dan... No. Eso, vete al bar
Y a los No, restaurantes yo no soy tanto de bar, José Luis. y a las vacaciones. Yo soy de trabajar, yo tengo que Claro. trabajar para pagar impuestos. Ya, pues bueno, pues se demuestra. Verás en el puente ahora de diciembre. Ya verás. Esos datos inventados ya veremos No, cuando esos son cuando datos. salgan todos a la luz. Sí, Sí, toda la son gente que datos. está en su casa sin trabajar cobrando ayudas, pero aparecen como empleados. No. Bueno, continuamos con el turno de palabra de Alex. Y bueno, gracias por tu intervención, Juan. Gracias. Bueno, desde Por un Mundo Más Justo, lo que nos llama la atención de Sánchez o de Díaz es de que hacen propuestas que nosotros tenemos en el programa desde el año 2019, pero claro, lo hacen de un modo diferente. Mientras nosotros planteábamos una reducción de jornada progresiva, de modo que las cargas salariales fueran negociadas tanto por empresa como por el trabajador, de ninguna manera manteniendo el salario, porque eso es un esfuerzo que se tiene que hacer de modo progresivo, como decía Juan Puello, testeándolo, viendo el impacto que va teniendo y desde luego no recayendo sobre el empresario, porque el empresario en este país, a veces hay personas que me da la impresión de que Sánchez y Díaz los conciben como personas sin escrúpulos, millonarias, y pierden de vista que en España hay muchísimas pymes y hay 3.300.000 autónomos que suponen solo los autónomos el 19% del PIB anual. Tú dile a un autónomo que te va a hablar de sí mismo, que no tiene límite de jornada, que viven hasta el cuello. El que haya conocido a un autónomo, el que se haya lanzado a emprender, sabe de lo que estoy hablando. Y tú dile a esa persona que si quiere delegar o contratar a alguien, lo va a tener que apechugar él, pagando las mismas cargas sociales. No tiene ningún sentido. Hay casi un 6,5% de coste salarial en ese tipo de medidas y de ninguna manera eso puede recaer. O sea, realmente la sensación que da es que en el entorno de Sánchez o de Díaz no hay ningún autónomo, no hay una persona que haya emprendido, que haya tenido la responsabilidad de pagar a todos sus empleados, que no ha tenido que endeudarse. Parece que solo gobiernan de modo populista para ese perfil, al menos mediáticamente da la impresión. Luego habría que ver ellos en qué situación económica están, pero bueno, parece que todavía hablan de una lucha de clases que desde luego no responde a la realidad de este país. Eso está obsoleto. Muchas gracias, Alex. Vamos con la intervención de Juan Carlos. Es que el casco, bueno, ciertamente sobre este tema de la reducción hipotética de jornada, sé que lo han pactado entre Sumar y el Partido Socialista en ese acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, pero el Grupo Vasco ya le ha dicho a Pedro Sánchez que va a ser que no. Y como yo me remito a lo que ha dicho el Grupo Vasco, porque habitualmente el portavoz, Aitor Esteban, y los miembros del Grupo Vasco suelen hacer una aportación sensata en el Congreso de los Diputados, me remito a lo que dice el Grupo Vasco en el Congreso. Y ciertamente hacer política pública es elegir, y elegir a veces es complicado. Nosotros los vascos somos poco más del 4% de la población del Estado español, somos como un 6,07% de la economía del PIB del Estado español, y pagamos religiosamente el 6,24%, que es el índice de imputación del concierto económico tal y como está tasado en la disposición adicional primera de la Constitución y en los pactos subsiguientes. Eso significa ciertamente un compromiso con la solidaridad, con esa situación que tiene al trabajo como la principal política social, porque genera impuestos y esos impuestos van a los gobiernos hacen políticas públicas y algunos hacen una serie de políticas públicas y otros otras. Nosotros en el País Vasco tenemos un porcentaje muy elevado con respecto a nuestra población en alquiler, en viviendas construidas para el alquiler. Incluso es noticia de ahora mismo el cuartel de Loyola para hacer 1.700 viviendas en la ciudad
tan complicada para la vivienda como es Donostia, San Sebastián. Ciertamente van a estar ocupados todavía otros 4 años más, pero ya va a serlo porque desde hoy es parte del patrimonio del Ayuntamiento de San Sebastián, gracias a un grupo vasco. Y por lo tanto, esas políticas de alquiler, de políticas de inversión pública, de RGIs, que luego en el gobierno de España lo hicieron, lo del ingreso mínimo vital, copiando las políticas vascas, estas cosas son importantes cara a la gestión de lo público. Luego otros tienen deudas, luego otros tienen que hacer el FLA, luego otros tienen que hacer componendas con el sistema de financiación. Y cada cual, como se dice habitualmente, cada palo que aguante su vela. Pero ciertamente estas cosas deben de gestionarse bien. Y sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle que normalmente se suele olvidar, también con la política de trabajo, y es el hecho de que deberían de estar en vigor los convenios autonómicos con prevalencia sobre cualquier otro, y esto es posible a día de hoy. Estos elementos de comprender un país plural, no unitario, no centralista, no jacobino, que es el que marca la Constitución, con marcos comunes de convivencia, en donde, por ejemplo, la Constitución permite que haya gobiernos de corte más liberal o de corte Juan más... Carlos, ve acabando. Sí, solamente estaba diciendo los últimos elementos, como es que puede haber políticas económicas diferentes dentro de un mismo marco constitucional, y ese espíritu parece que no solamente se ha perdido para la economía, sino para todo lo demás. Y eso es lo que habría que recuperar antes de todo lo demás. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora vamos con el turno de David. Bueno, yo para contestar a la pregunta me voy a referir a un artículo que publicó un periodista de Diario de España, concretamente Francisco Borja Vargas, hace unas semanas. Decía en primer lugar que en cuanto a la jornada laboral, primero habría que ver también en qué detalles se haría. Decía también pues que evidentemente los empresarios, que al fin y al cabo son los que después tienen que pagar a la seguridad social, etcétera, por los trabajadores, que evidentemente según la industria, según el campo, la industria concretamente, pues sí que se vería afectada, ya que la reducción de ciertas horas pues complica la producción. Quizás en el campo del periodismo no afecte tanto, porque al fin y al cabo nosotros mayormente trabajamos las primeras horas y después ya lo dejamos todo automatizado, pero en la industria que requiere de un trabajo manual, de un trabajo de personas, etcétera, pues sí que se verá afectado. Decía también que evidentemente en este campo, si la industria pues requiere de un trabajador para 40 horas, que el empresario pueda contratarla a esa persona, en vez de a una, sino a dos personas para hacer el trabajo de una, pero alguien lo ha comentado, pero estaba con unas últimas horas y no he escuchado del todo bien, decía que lo que habría que hacer también es ayudar a los empresarios a bajar los impuestos, creo que lo ha dicho Juan, a ayudarles. Pues sí, y también a bajarles la cuota de los autónomos, también fomentar la creación de empresas, también fomentar las pymes, etcétera. Pero aparte de todo esto, alguno dirá, bueno, es que tenemos los fondos europeos. Bueno, por nuestra parte, Diario de España, llevamos desde julio de 2022, si no recuerdo mal, sino julio-agosto, esperando los fondos europeos. ¿Tenemos alguna noticia? Pues mira, no tenemos ninguna. Por lo tanto, esas ayudas que iban a dar a algunos sectores, por lo menos nosotros no la tenemos. Y a nosotros nos toca la de 12.000 euros. Creo que eran 3.000, 6.000 y 12.000. Nosotros nos toca la de 12.000 y todavía estamos esperando al menos alguna noticia. ¿Tenemos alguna? No, y eso lo llevamos por una gestoría. Por otro lado, pues resumir un poco lo que he dicho, que también lo comenta aquí mi compañero. Fomentar la creación de empresas, las pymes, reducir los impuestos para los empresarios, reducir la cuota de los autónomos y también, sobre todo, pues hablar más de la conciliación. Yo no sé si esta medida va a ayudar a la conciliación o no. Hay por ahí algunas pruebas, se podría hacer algunas más y sobre todo algunas oficiales que hiciera el gobierno de España, que es quien debería de hacer estas pruebas, aunque también es cierto que se hablaba de en un futuro rebajarla a 4 días laborales, pues también exactamente lo mismo, hacer pruebas. De hecho, hay empresas que ya están reduciendo su jornada laboral a 4 días a la semana.
Vale, muchas gracias David por tu intervención. Y bueno, estas serían las 3 preguntas en general del programa. No sé si alguien tiene algo a aportar que querría comentar. Si no, daríamos por concluido el programa. Yo sí que me gustaría decir, Marc, que es realmente frustrante ver el clima de crispación generalizada que hay, que tantas veces hemos hablado en estos debates, ¿verdad? Pero también ver la bajeza y cutrez, diría hasta casi académica, de las medidas que propone el gobierno. Eso de la sensación que tengo es como a ver qué le contamos a la ciudadanía que le resulte lo más dulce posible ahora que se acerca la Navidad y ya que esto lo paguen, todo, y da igual lo que ocurra, que lo paguen los empresarios, ¿no? Y no se dan cuenta de que al final esos empresarios de los que hablan tan mal son pocos realmente y son los que menos sufren, que realmente esas medidas están lastrando el emprendimiento a todos esos más de 3 millones, casi 3 millones y medio solo de autónomos, a millares de pequeñas empresas que se debaten entre si cerrar o pasar a la figura ya de autónomos. Ahí hay una serie de escalones intermedios hasta llegar a una gran empresa, todo un tejido empresarial que es lo que te genera prosperidad a medio y largo plazo en un país. Son los que más van a sufrir este tipo de promesas navideñas, ¿no? Realmente, en mi opinión, es de una bajeza, una falta de verdad, una falta de honestidad política, este tipo de medidas que la verdad que son una buena colección, y esta es la última. Es una pena, una verdadera pena. Gracias, Sí, Alex. José Luis, adelante. Muy brevemente. Afortunadamente el país no lo ve así, ¿no? Entonces yo creo que el país va bien, y va a ir mejor estos 4 años, porque además nos queda la parte más difícil, ¿no? Los 4 años anteriores fueron dedicados a temas sociales, ya nos queda resolver las tensiones centro-periferia, que son las últimas que dejamos de mi transición, de la época de mi transición. Yo, que viví el franquismo, vivo con mucha preocupación la tensión que se está provocando, ¿no? Quizás habría que hacer un programa más sobre esto, y me preocupa, vuelvo a repetir, un Partido Popular echado al monte, ¿no? Porque eso es tremendamente peligroso. Yo no quiero más fascismo en este país. No quiero más fascismo. Y daré hasta la última gota de sangre para evitar que el fascismo o parte de ese fascismo llegue al gobierno de este país. Cueste lo que cueste. Gracias. A mí me gusta, perdona Mar, a mí me gusta cuando José Luis llama fascistas a cualquiera sin respetar a las verdaderas víctimas, que seguramente José Luis lo fue, sin respetar a las verdaderas víctimas del real fascismo. Pero bueno, ahora mismo insultar así es así de fácil, pero bueno. A mí me torturó lo que comentaba también José Luis, perdona, que es verdad, realmente la tensión que se vive ahora mismo en las calles ha llegado a un nivel que no se ha vivido en ninguna otras. O sea, siempre se han negociado con unos, con otros. El tema de la investidura siempre se le han regalado cositas a los catalanes, siempre se le han regalado cositas a los vascos, simplemente por el mero hecho, no porque se lo merezcan. Aznar hablaba catalán en la intimidad. Yo te he respetado a ti. Perdona, después tienes palabra igual. Hablaba catalán en la intimidad. Luego tienes palabra como Juan Carlos, José Luis, que siempre se le han dado, no porque se lo merezcan, sino para conseguir sus votos. Nadie, o sea, los vascos no tienen más derecho que los murcianos, ni los catalanes más que alguien de Soria. Entonces, que tengan unas medidas diferentes a los demás, lo único mérito que tiene es haber apoyado al gobierno de turno, sea de derechas o de izquierdas, que aquí los del Partido Popular también han votado. Y la falta de democracia ahora mismo la veo más con medidas como el de la amnistía que está planteando Pedro Sánchez, que él únicamente lo hace por ser presidente del gobierno. Está ahora mismo actuando está aprovechándose, está beneficiándose de su posición para dar unos derechos que, José Luis, yo cambiaría de bar, porque yo creo que en el tuyo tienes una mirada muy cerrada. No, es que se va a votar. Y se va a votar en el Congreso esa ley. Sí, que se vote en el Parlamento. Esa es democracia. Que se haga un referéndum. Que se haga un referéndum. Es una democracia.
Que se haga un referéndum. Quien no cree en la democracia es Pedro Sánchez, que hace lo que le sale de las narices cada vez que quiere ser presidente. 179 son 179. José Luis, que yo te he dejado hablar. La democracia no la respetas en el momento que me estás cortando la palabra. Vale, entonces, bueno, yo cambiaría de bar, no sea que las miradas que tienes sean demasiado limitadas. 179. Yo os dejo hablar. Vale, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Juan Carlos o David? Adelante, Juan Carlos. Sí. Acordemos una cosa. Los 350 diputados del Congreso de los Diputados, lo mismo que los senadores, son todos legítimos. De esta legislatura y de las anteriores. Por lo tanto, aquí regalos no se hacen a nadie. Nadie, nunca. Son diputados. Sí, gracias, fantástico. La legitimidad la dan los votos. Los votos que suman y acuerdan. Recuerdo que hubo una interpretación de los acuerdos constitucionales para las autonomías en 1981 por UCD y el PSOE y en 1992 entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y eso lo hicieron con sus votos, legítimamente. Lo mismo que podrían haber acordado gobiernos desde la primera legislatura hasta la actual entre el centro derecha y el centro izquierda sin contar con nadie más. Eso sí, eso habría sido dificultoso porque habrían dado a la tercera fuerza como la primera de la oposición. Y eso podría haberle puesto a Izquierda Unida en su momento como primera fuerza de la oposición o ahora a Vox, cosa que no le habría hecho ni puñetera gracia al Partido Popular, sea el del Casado o el de Rajoy o el de Feijóo. Da igual. Estas cosas son parlamentarismo. Y se hace una negociación. Y política es apostar por necesidades. Y el Partido Popular ha tenido votos y escaños, pocos, pero ha tenido en el País Vasco y en Cataluña. Lo mismo que lo tienen en Extremadura, en Murcia, en Soria. Lugares donde esos diputados deben de defender esos países, o regiones, o nacionalidades, o como quieran llamarse. Lo que no puedes pretender es que los diputados del PNV, de Convergencia y de otros partidos en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, renuncien a su programa electoral con el que se presentaron y con el que esa gente que votó a esas formaciones requieren que sus diputados cumplan con el mandato que han recibido. Y con eso se obtienen resultados tangibles, beneficiando a la ciudadanía, a los ciudadanos. Así de sencillo. Sí, Juan y Carlos, que no pretendía intervenir, simplemente agradecer. Perdona, David, 5 segundos. A los ciudadanos no, a los ciudadanos de una región en concreto que sin merecérselo más que las otras se están beneficiando de unos artículos que no. Juan Carlos, pero una amnistía no es cualquier ley o cualquier batería de medidas. Una amnistía como la del año 77 contó casi con el consenso de los 350 diputados. No sé si fueron 3 apenas los que votaron en contra. O sea, estuvieron... Es que no realmente hay asuntos que requieren de una amplia mayoría, no de una mayoría simple, ¿no? Entonces, que puede ser legal, cierto, pero en política hay asuntos como una amnistía donde es que no es que se le pueda indultar un delito a alguien. Estamos hablando de hacer como si nada pasara. Eso es muy diferente hacer desobediencia civil y luego apechugar con las consecuencias y la violencia que desencadena, que a lo mejor la responsabilidad no es puramente de una de las partes, sino como se ha visto, hay muchas partes, pero una de ellas es quien genera todo eso. Una cosa es hacer desobediencia civil y apechugar, y otra cosa es hacer desobediencia civil e irte lo más lejos posible y evadirte de la justicia y luego volver para aprovecharte de una mayoría simple y darle el gobierno a un presidente, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. En la opinión nuestra es que quizás lo ponderado, lo correcto, lo que pueda responder a una mayoría de la sociedad en España no sea ubicar esta amnistía con una mayoría simple con el objetivo principal de investir a Sánchez presidente, sino debería ser una amplia mayoría y dentro de un marco y una estrategia a medio y largo plazo de sosegar los ánimos, de generar una convivencia fructífera y que nos genere prosperidad a todos. Pero este es el contexto
peor para utilizar Pues eso va a este tipo pasar, de eso va a pasar, herramientas. Alex. Eso va a pasar. Efectivamente. Y por eso Que estamos debatiendo hoy de esto. Va a haber más tranquilidad en Cataluña y en España. Lo que se va a hacer es bueno para España. Fíjate lo que te digo, para España. Bueno, ahora sí. Nada, recordar que una cosa que se está haciendo en el Parlamento de Cataluña es que se está llevando a cabo la tramitación de una propuesta de la CUP por la cual se va a crear una comisión para la redacción de una nueva ley de referéndum, bueno, de autodeterminación directamente, porque la de la CUP, la redacción le da exactamente igual lo que diga sobre el referéndum. La independencia la van a querer exactamente igual. Pero eso, lo que decía que José Luis que lo van a hacer por España, hombre, pues reconocer a través de una amnistía que el Poder Judicial en España falla, que el Poder Judicial en España condena a ciudadanos inocentes cuando están siendo investigados y algunos han sido condenados, indultados, a pesar de que dijeron que no, que no y que no, y que 1000 veces no, por corrupción y por sedición, por dar un golpe de Estado, y ahora se está investigando por delitos de terrorismo a la Secretaría General de Esquerra y al señor Puigdemont, hombre, pues no lo veo yo tan claro si es por España o por el interés de una persona que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, que ha convertido su partido en el partido sanchista en todos lados. El partido sanchista de Cataluña, el partido sanchista en todas ¿Cómo os duele perder? Por eso hay manifestantes por todos lados. Algunos más extremistas, otros menos, pero lo que están haciendo es manifestarse, algunos pacíficamente. Yo estoy de acuerdo con los que se manifiestan pacíficamente, como dice nuestra Constitución y nuestra ley, que se pueden manifestar pacíficamente, pero aquellos que insultan y que lanzan objetos, de esos no, porque evidentemente la violencia yo la condeno en todos sus aspectos, vaya a cualquier persona o a cualquier institución. Pero mientras sea una manifestación pacífica como las que ha habido y las que está habiendo, quitando a algunas personas, yo voy a estar con ellos, aunque no esté allí personalmente, voy a estar con ellos, porque lo que están haciendo es pisotear la democracia y el Estado de Derecho y también, por supuesto, Cataluña en todos los aspectos, porque ahora mismo hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en Cataluña, y cualquiera que venga a Cataluña o que viva en Cataluña lo ve, porque yo no soy catalán, vivo en Cataluña. Y yo cuando voy por la calle hablando con algún periodista, hablando con algún compañero, con algún medio de comunicación, con cualquier persona de política, te miran mal, incluso te insultan. Y yo lo viví en primera mano el 1 de octubre, cuando los periodistas incluso nos grababan y nos hacían fotos llamándonos hijos de puta. Que no grabáramos que nos iban a tirar piedras, que nos iban a tirar, incluso nos tiraron un contenedor, que lo tengo yo publicado, nos tiraron un contenedor. Y eso al final, todo eso que hacen los independentistas en Barcelona, etcétera, lo pagan los ciudadanos, los independentistas y los no independentistas. Y que los 4 años más. 4. Eso está por ver. Pero bueno, 4 años más. Lo tiene Sánchez, o sea, no pasa absolutamente nada, igual que la Fiscalía del Estado. Porque la democracia es eso. O sea, no viene por infusión, o sea, por inspiración divina, como cree la Sánchez, derecha. Sí, la inspiración es de Sánchez, sí. No, Sánchez tiene 179 votos, va a tener. No tiene inspiración divina. Sánchez va a tener la derecha cree que... porque va a hacer lo que le dice Esquerra, lo que le dice Junts, lo que le dice Bildu, lo que le dice Sumar y lo que dice todo el mundo. Está vendiendo a España. Está vendiendo a España para tener esos 179 escaños. España, el futuro de España es un Estado federal plurinacional. Una nación de naciones. Lo queráis o no lo queráis ver. Ese es el futuro. Irlo ya interiorizando eso. Bueno, ¿alguien tiene algo más que añadir o ya está aquí? Lo que sí que diría para futuros debates y tal es que cuando hagáis este tipo de debates intentad no hablar todos a la vez, más que nada porque si no a lo mejor no se entiende en general. Si habláis 2 personas a la vez, al final el mensaje que queréis dar no se entiende. Entonces intentad evitar eso. Aunque yo he dado libertad para que debatáis también, pero intentad que no pase seguidamente porque si no al final no se os va a entender. Entonces, bueno, este ha sido el debate. Sé que os hubiera gustado mejor debatir más sobre la amnistía porque es un tema muy caliente que bueno, encanta ahora mismo hablar a todo el mundo, pero quería tocar también otros temas como lo de la reforma laboral y los bueno, el acuerdo entre PSOE y Sumar, porque no todo es sobre Cataluña. Entonces, puede que lo de la amnistía en un futuro debate
si sale adelante, haya un debate dedicado solamente a eso, y ahí sí, bueno, podemos dedicar un montón de tiempo a eso. Entonces, bueno, ha sido esto. En ese acuerdo, fíjate, de quién estamos hablando, no se menciona, la palabra migrante no aparece. Estos partidos que se dicen de izquierda, luego cuando hablamos de los sectores más vulnerables, eso no aparece, ¿vale? O sea que... Pues está. Para mí, Está. No está. Está. Sí está, sí. Nada. Sí está. Nada. Bueno, entonces es eso. Si alguien quiere añadir algo más, si no, bueno, concluyo últimamente con unas palabras de que, bueno, primero, antes lo que he dicho, simplemente quiero decir que, bueno, sé que a lo mejor a alguien le puede molestar, ¿no? Que tenga que cortar a veces, dejo bastante tiempo de margen, pero bueno, lo tengo que hacer porque si no se alargaría aquí indefinidamente. A mí también me pasaba igual cuando era tertuliano, sin que lo entiendo, pero bueno, este ha sido el debate de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis venido, ha sido, bueno, muy enriquecedor escucharos a todos, y si nadie tiene nada más que añadir, damos por aquí concluido este debate. Podríamos tirarnos Felicidades. Que vaya muchas bien. Gracias a todos. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.